tal? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 12 de septiembre de 2021 y los saludamos con mucho cariño mi familia y yo desde esta que es Mérida, la ciudad blanca, desde donde transmitimos este mensaje que el Señor nos ha instruido para compartirlo con todos ustedes con todo gozo en nuestro corazón. El día de hoy vamos a platicar acerca de ese momento de adversidad que nos toca vivir en este tiempo, pero también cómo la gloria de Dios se manifiesta, cómo se ha manifestado en nosotros y a través de nosotros durante todo este tiempo que ya llevamos. Incluso en este momento algunos siguen padeciendo la enfermedad. Gente muy querida, gente muy amada de nuestra familia está en este momento padeciendo, contagiados de COVID. Pero en medio de todo esto, Dios se sigue manifestando. Dios sigue mostrando su gloria y su gracia en medio de nosotros. Vamos a platicar de cómo Dios se manifiesta en medio de la adversidad que seguimos viviendo. Antes de la palabra, vamos a escuchar una alabanza de parte de mi esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, que va a compartir con nosotros y así prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Escuchemos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Con tu amor,
poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. En julio de este año, hace algunos meses apenas, hay una entrega de premios importante en los Estados Unidos. Ellos se la pasan entregando reconocimientos y uno de esos reconocimientos, una de esas entregas, es los premios ESPYs a lo mejor del deporte nacional en Estados Unidos. En esa entrega se hizo precisamente un reconocimiento, un premio a un deportista muy singular, a un atleta llamado Chris Nikic. Él es singular, digo, porque es el primer atleta con síndrome de Down en terminar un Ironman, un triatlón. Un triatlón Ironman es algo pesadísimo para los que conocen y hacen deporte. El Ironman, es un triatlón que incluye 3.8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón completo de 42 kilómetros, que deben completarse todo esto, este triatlón llamado Ironman, en un tiempo de 17 horas. Bueno, Chris Nikic, al que se le entregó este premio, lo completó faltando 15 minutos solamente, es decir, 16 horas 45 minutos cuando cruza la meta. Es todo un logro, toda una bendición haber visto a este atleta llegar a la meta. Y él, cuando recibe el premio, en su discurso, cuando da las gracias por este ESPY, este premio especial a la perseverancia, dice lo siguiente: quiero darle gracias a Dios por ser lo mejor que puedo ser al poder inspirar a otros, dijo Nikic al recibir este premio, porque él ha inspirado a muchos padres con hijos con capacidades especiales y les ha hecho sentir que sus hijos pueden hacer cosas importantes en las capacidades diferentes que ellos tienen. Ha inspirado a mucha gente, y no solamente a gente con capacidades diferentes, sino a todos los que hemos visto esta entrega. Nos llenó el corazón de alegría ver este logro de este atleta. Y él también menciona, Nikic, en el discurso de aceptación de ese premio, menciona que hace 3 años, es decir, cuando tenía 18, al recibir este premio tiene 21, dice: cuando hace 3 años, a mis 18 años, yo tenía sobrepeso, estaba fuera de forma, estaba excluido y aislado. Y en ese momento mi sueño era ser como cualquiera de ustedes, ser incluido, ser independiente y poder tener una esposa como mi mamá. Ese era el sueño, es el sueño de Nikic. Y bueno, es en ese momento cuando él tiene ese deseo de completar este triatlón y que su padre lo acompañó en todo momento. Cuando se acerca a una persona para que fuera su entrenador personal, el entrenador dijo: no puedo. No puede él completar un triatlón de esta magnitud.
Y el papá le dice, bueno, ¿y qué haría si fuera un joven con capacidades normales? Y dice, sí, sí lo entrenaría. Y le dice, bueno, yo te pido de favor que lo entrenes, por favor, como si fuera una persona con capacidades igual que cualquier otra persona. Y el entrenador entonces se dedicó a prepararlo y entonces el logro es que pudo terminar Nikic este triatlón. Bueno, gente normal, con capacidades normales, incluso con capacidades diferentes a alguien más, haciendo cosas grandes. La experiencia de los hombres de la Biblia, la experiencia de los hombres de fe, no es diferente a esto, porque Dios no agarró, Dios no tomó a superhombres para cumplir con sus propósitos. No, no son esos los héroes de la fe. Los héroes de la fe que más bien nosotros les llamamos actualmente, están mencionados ahí en Hebreos, Hebreos capítulo 11, pero estos llamados héroes de la fe no tenían nada sobrenatural. Tenían características al igual que los demás, incluso tenían defectos de carácter que a lo mejor nosotros en nuestra perspectiva humana no los hubiéramos elegido para algo importante. Y más aún en tiempos de adversidad, en tiempos en los que como ahora tenemos que esforzarnos el doble para conseguir lo que queremos lograr, porque hay una crisis mundial, hay una crisis nacional, hay una crisis en las familias, hay una crisis en las iglesias. Las cosas no están funcionando como hubiéramos esperado, es decir, las cosas están muy, muy complicadas actualmente en todos los ámbitos y ustedes que me escuchan saben a qué me refiero. El apóstol Pablo cuando le escribe esta carta de segunda a los Corintios, a esa iglesia que él había formado, está hablando en un contexto de dificultades, en un contexto de crisis y de caos. El apóstol era criticado, era juzgado fuertemente por sus características, no solamente por su pastoreo, no solamente por cómo predicaba, porque decían que tenía una predicación muy endeble, que no era muy buen orador. Fíjense lo interesante, también el apóstol Pablo tenía enfermedad en su cuerpo. Se cree que era de una estatura baja, de un cuerpo débil, y todas estas características entonces hacían que fuera juzgado el apóstol Pablo en medio de esta congregación que él había levantado como un pastor amoroso que estaba al cuidado, que enviaba cartas. Yo no sé cuántos pastores que están escuchando en este momento se identifiquen con el apóstol Pablo, que aún entregando su vida, haciendo todo lo que puede, no solamente estando presente cuantas veces podía, sino también por medio de cartas, llamadas, estar ahí presente, estar cuando la gente lo requiere a uno. Tú como pastor seguramente te identificas, porque en medio de todo esto a lo mejor tú has sido criticado, has sido juzgado. En algún momento yo también me he sentido así. Estamos sirviendo, estamos atendiendo y aún en medio de todo el esfuerzo somos criticados y somos juzgados porque tenemos muchos aspectos criticables, tenemos muchos defectos y la verdad es que ninguno de nosotros somos perfecto para nada, como tampoco lo era el apóstol Pablo. Y en ese contexto de tanta crítica, de tanto caos, es que escribe segunda a los Corintios. El ambiente, lo que se percibe, el sentir del apóstol Pablo es de tristeza, es de lamento, porque él manifiesta todas estas situaciones que está viviendo, todas las penurias que le ha costado pastorear a esta congregación y en medio de todo es juzgado y fuertemente criticado. Veamos una porción solamente de segunda a los Corintios, porque ese es el contexto también que estamos viviendo, una etapa difícil, una etapa complicada en la que nos tenemos que esforzar el doble y a veces somos criticados y somos juzgados por aquello que hacemos. No se nos entiende, no se nos comprende. Y en ese contexto el apóstol Pablo escribe esta carta, repito, en la cual destaca sus características personales, sus defectos de carácter, pero sobre todo que la gloria de Dios ha sido depositada en él, en vasos de barro, decía él, para que la gloria
no sea de él ni de sus colaboradores, sino que toda la gloria sea al único que le pertenece, que es a nuestro Señor, el que había llamado al apóstol Pablo. Vamos a ver una porción muy pequeña. Esto lo hemos visto también en la palabra de hoy, en ese ministerio al que el Señor nos ha llamado y que les estamos enviando cada día. También lo tocamos el día de hoy, pero es una reflexión que tarda solamente 5 a 6 minutos. Es el tiempo, es el esquema que hemos establecido para esta reflexión, solamente 5 a 6 minutos, y es por eso que a veces tomamos del mismo tema y lo exponemos de una manera más específica, más detallada, nos vamos más a fondo en este mensaje dominical que les compartimos para analizar, para estudiar un poco más esta porción de la palabra de hoy que vimos hoy por la mañana, pero que en este momento también lo estamos estudiando un poco más a fondo y viendo algunas características que ya se leyeron en la palabra de hoy, pero que queremos destacar en este momento. Y les pido que si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, vayan y busquen en 2 Corintios 4, del 5 al 10. 2 Corintios 4, del 5 al 10, y voy a dar lectura. Por favor, sigan ahí en sus Biblias. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. El apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, no somos nosotros los que tenemos que destacar, no nos predicamos a nosotros mismos, no es el mensaje nuestro el que tiene que prevalecer, sino Jesucristo es el que tiene que ser levantado. Jesucristo como Señor es aquel al que predicamos nosotros, decía el apóstol Pablo, no a ellos, sino al Señor tenía que ser dada la gloria. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, aquel que mandó que resplandeciese la luz sobre las tinieblas en esa creación gloriosa, cuando el Señor establece la luz en las tinieblas, cuando el Señor sigue estableciendo su luz en medio de nuestras tinieblas, Él ha decidido que se manifieste esta misma luz en los corazones de aquellos que le han servido, que le estamos sirviendo. El apóstol Pablo dijo, esa misma luz Dios ha decidido que resplandezca en nuestros corazones para que esa luz en nosotros brille e ilumine el conocimiento de Jesucristo. Esa luz tenía que resplandecer en los corazones de ellos para que dieran a conocer este hermoso mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo número 7, como ya dijimos, de 2 Corintios 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta gloria, esta manifestación poderosa de bendición en la vida de los apóstoles se había entregado en vasos de barro, esos vasos de barro que eran Pablo el apóstol y cada uno de sus colaboradores, que seguimos siendo nosotros vasos de barro. Qué hermosa ilustración de lo que nosotros somos, porque el barro es maleable, porque el barro puede tomar la forma que el alfarero le quiere dar. Y esa es la forma que Dios me ha dado a mí, te ha dado a ti con tus propias características. Ya lo dijimos, este personaje, Chris Nikic, que ganó este premio con características especiales, Dios lo creó así y él le da gracias a Dios porque en su diseño él puede inspirar a otros. Tú le das gracias a Dios por el diseño que Dios te ha dado, porque ese es el vaso de barro que Dios ha creado. Con su amor, con sus propias manos, ha creado un vaso de barro de tu vida, de mi vida, para hacernos tal y como somos. No sé cuántas veces te has quejado por las características que tienes. En algún momento yo me quejé porque yo era de los más chaparros en la escuela. Ahí en la primaria yo era de los primeros 5 siempre, tanto en el orden de lista, mi apellido Báez, entonces siempre era de los primeros, como también en la formación, porque yo era de los más chaparros. Siempre me ha gustado el básquetbol y eso era un problema, ser de los más chaparros, porque
Sí, efectivamente llegué a ser de la selección, pero era de la banca porque no había características de estatura para ocupar un puesto titular ahí en el equipo de básquetbol de mi escuela. Y sin embargo, le dije hace poco a los niños viendo las Olimpiadas, esos atletas maravillosos que tienen características especiales también, que Dios les ha dotado con esas características para brincar muy alto, para saltar, para jugar en los deportes de equipo. A mí el Señor me permitió competir aún así de chaparro como era, en el salto de longitud. Incluso estuve compitiendo en diferentes escuelas a donde nos llevaban, porque decían ellos que saltaba bastante, así es de que me eligieron para esa competencia. ¿Cuáles son las características que Dios te ha dado? Yo en algún momento quise ser más alto, solamente mido 1,74 y bueno, nunca pude practicar el deporte que más amo, el básquetbol, en un equipo formado, porque no teníamos el dinero, mi mamá no tenía el tiempo para estarnos llevando para entrenar. Ella también trabajó toda la vida desde que éramos muy pequeños, al igual que mi padre, pero ninguno de los dos estaban en casa, había carencias y entonces en la casa teníamos que estar. No pude desarrollar ese deporte como yo hubiera querido. Esas son de las cosas que yo hubiera querido ser un deportista de alto rendimiento también para mi hijo. En algún momento quise hacerlo, pero lo más hermoso es que al igual que a mí, el Señor ha dotado con características muy especiales a mi hijo. Tiene dones y talentos que el Señor le ha dado a mi hijo Leví, a mi hija Judá, a mi hija Keila. A cada uno de ellos les ha dotado con características especiales. A mí, Keila me ha preguntado, ¿para qué soy buena? ¿Cuál es mi talento que tengo yo? Y yo le he dicho, bueno, que platicas muy hermoso. Tú tienes una manera de expresarte muy, muy hermosa. Ustedes no la han escuchado porque solamente lo hace con su mamá o conmigo. Y ella platica historias muy hermosas. Ella es muy buena para hablar en público. Mi hija Keilita tiene ese talento, tiene esas características. Ella sí va a ser muy alta, incluso creo que va a ser más alta que yo. Ella quiere practicar deportes, al igual que Judá también es una deportista y Leví también les gusta mucho el deporte y eso me encanta porque yo siendo deportista o por lo menos practicando el deporte, mis hijos también lo hacen. ¿Cuál es la característica con la cual el Señor te ha dotado? ¿Cuáles son aquellas cosas con las cuales el Señor te ha capacitado, que eres bueno para eso? En algún momento a lo mejor dijiste, híjole, es que yo no tengo esta capacidad para predicar como tiene alguien más, es que yo no canto como canta tal, es que yo no toco tal instrumento. En las capacidades que Dios te ha dado, en el talento que Dios te ha dado, Dios quiere hacer algo importante de tu vida, así como lo hizo en el apóstol Pablo, que él quizá tenía problemas en su cuerpo, problemas de enfermedad, quizá no era muy elocuente para predicar, pero mira, déjame decirte que 3/4 partes del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo en esas características que Dios le dio. A lo mejor, como decía él mismo, no soy muy bueno para hablar con elocuencia, pero soy guiado por el Espíritu Santo. Entonces el vaso de barro era llenado por la misma presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en él, pero no solamente hablando, sino también escribiendo, porque la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo y no podemos negar que él tenía dones y talentos para la escritura, además de la inspiración divina que tenía en él, porque había sido depositado en ese vaso de barro la misma gloria y la presencia de Dios en él. Pero además, él decía ahí en el versículo 8, vamos, les invito a que lean también ahí en 2 Corintios 4, leo el versículo 8, que decía el apóstol Pablo después de mencionar que esa gloria de Dios se había manifestado y que estaba depositada en vasos de barro que eran ellos, decía lo siguiente, que nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ellos vivían atribulados en todo, mas no angustiados. No vivían en angustia, pero sí estaban atribulados constantemente porque servían al Rey de Reyes, porque el ministerio, la pasión que ellos tenían les sacaba de su comodidad para estar inquietos, para estar atribulados. Si tú estás muy tranquilo, a lo mejor no estás
poniendo las manos en el arado. Tienes que estar inquieto porque este es un tiempo de dificultad. Este es un tiempo difícil que está viviendo nuestra sociedad y el Señor te quiere llevar a que estés inquieto para servir a aquellos que están en tanta necesidad en este momento. Decía el apóstol Pablo, estamos en apuros, mas no desesperados. Yo no sé cuántas veces has estado en apuros en este tiempo de pandemia. Como ya lo dije, hemos visto seres queridos muy amados de nosotros pasar por esta enfermedad. Algunos de ellos ya están en presencia del Señor, pero en este momento tenemos familiares muy amados que están padeciendo esta enfermedad y están en apuros. Estamos en apuros todos como familia. Dice ahí la palabra del Señor, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué? Porque esa gloria de Dios se ha depositado en nosotros que somos vasos de barro, en vasijas endebles, débiles a veces. Cuando ha venido la enfermedad a nuestros cuerpos, nos sentimos endebles, nos sentimos débiles. Pero esa gloria de Dios se ha depositado así en nosotros. No estamos desesperados, estamos en apuros. Estamos en dificultades, pero no estamos desesperados, como también decía el apóstol Pablo, porque esa gloria se ha manifestado en nosotros y a través de nosotros también. Decía el apóstol Pablo, versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Él estaba siendo perseguido por causa de su fe, por causa del ministerio al cual había sido llamado, pero no desamparados, porque tenía el amparo poderoso de aquel que le había prometido que estaría con él, que lo respaldaría, que él estaría con él todos los días de su vida. Y la palabra del Señor lo dice muy claro, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa es la seguridad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, que estamos bajo el amparo del Poderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. A ti que estás escuchando esta palabra, tú puedes sentirte bajo el amparo poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él quiere depositar de esa presencia gloriosa en tu vida, que es también un vaso de barro. Dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 9, en la parte final, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces te has sentido derribado? Cuando llegamos aquí a Mérida, empezaba yo a hacer ejercicio, a correr. Antes normalmente hacía ejercicio, hacía un poco de pesas, lagartijas, barra. El básquetbol siempre lo he practicado, pero al llegar aquí decidí empezar a correr, al igual que mis hermanos, que son atletas y que el Señor les ha permitido participar en maratones. Bueno, yo quiero ser un poco como ellos, y entonces empecé a correr, y a la primera de cambios me torcí el tobillo y estuve lesionado un mes, y hasta la fecha todavía no me repongo del todo, pero ya puedo caminar sin ningún problema. Y entonces estuve también derribado, me caí en el suelo, tenía un dolor tremendo, profundo, que ahí duré media hora tirado en el piso porque no me podía levantar, porque era terrible el dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado derribados? Esto es algo temporal, algo que ya pasó en mi cuerpo, pero hay dolores, hay ataques que hemos tenido que nos han derribado, que nos han tirado hasta el suelo, que nos hemos sentido derribados, como dice ahí la palabra del Señor, como decía el apóstol Pablo, nos sentimos derribados, pero no destruidos. Ahí cuando estamos en el suelo, ahí cuando estamos abatidos, hasta ahí llega la misma presencia de Dios que ha decidido manifestarse en nosotros, nos consuela, nos sana nuestras heridas, nos levanta una vez más y nos muestra el propósito que tiene para nosotros. Gloria a Dios, porque Dios tiene propósitos eternos, porque Dios, que llamó al apóstol Pablo, que decidió manifestar su gloriosa presencia en el apóstol Pablo como un vaso de barro, Él decidió también levantarlo en medio de estas tribulaciones para mostrar su gloria en este apóstol. El Señor ha decidido manifestarse en tu vida. Si tú te sientes con angustia,
con tristeza, si te sientes abatido, si te sientes triste en este momento, déjame decirte que el Señor te quiere tomar nuevamente entre sus brazos, con sus manos quiere moldear nuevamente ese vaso de barro que es tu vida, quiere darle forma nuevamente, quiere formarte, quiere levantarte una vez más como tantas veces seguramente el Señor lo ha hecho y quiere depositar en ti de su gloriosa presencia para que esa presencia ilumine a todos los demás que te están viendo, que te están observando, que saben que estás pasando por tribulación y que una vez que el Señor te levante y que muestre su gloria en tu vida, entonces vas a ser de testimonio fiel, un testimonio vivo y eficaz de lo que Dios ha hecho una vez más. Y ese es el testimonio de Dios en tu vida, que Él ha decidido manifestar su gloria en tu vida, así con tu pequeñez, así con tus defectos, así con tus defectos de carácter, incluso como los tenemos también, así con todas nuestras características. Dios ha decidido levantar ese vaso de barro que es tu vida y poner en él su gloria para cumplir sus propósitos eternos en tu vida en medio de las dificultades. El Señor ha decidido levantar tu vida, que es un vaso de barro, para que así en la adversidad Dios manifieste su gloria. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le pedimos que el Señor confirme esta palabra que Él ha dado? Que la confirme en nuestros corazones, que nos restaure, que nos levante una vez más en este tiempo de adversidad todavía, y que llene Él este vaso de barro con su gloriosa presencia, que traiga de su luz, que traiga de su esperanza. Mucha gente que está en este momento escuchando está pasando por angustia, está pasando por duelo, y déjame decirte que Dios quiere nuevamente tomar tu vida, quiere tomar esos pedazos en los que a veces te sientes destruido, te sientes abatido, quiere formar nuevamente ese vaso con sus manos y depositar de su presencia en tu vida. Vamos a clamar y vamos a pedir que esto sea una realidad en este momento. Padre amoroso, Padre glorioso, te alabamos y te bendecimos porque en tu majestad, porque en tu gloria has decidido manifestarte en estos vasos de barro, que a veces nos sentimos despedazados, que a veces nos sentimos atribulados en el suelo, heridos, acongojados, con tristeza, Señor, con dolor en nuestro corazón, pero tú has decidido tomar nuestras vidas, formarnos nuevamente entre tus brazos y levantarnos y restaurarnos para gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre, que tu gloria se manifieste en todos los que están escuchando en este momento, que manifiestes esa luz en medio de nosotros, en este vaso, Señor, que está vacío, esperando a que tú lo llenes, Padre. Llénanos de tu presencia, Dios. Te necesitamos, Señor. Restaura nuestras vidas, conforta nuestros corazones y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. A ti sea la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias porque Él está restaurando ya tu vida, porque Él está cumpliendo su propósito en medio de tu tribulación, de tu angustia, de lo que estás viviendo en este momento. Seguimos orando por ti, seguimos intercediendo por ti y te invitamos a que escuches la palabra de hoy cada día, que la compartas con alguien más para que también reciba este mensaje de la palabra del Señor. Y ahora clamamos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.